El hecho de que Hamás utilizara a sus propios hijos como escudos humanos no debería darle a Hamás un pase a más poder, más territorio y a más dinero. Mi nombre es Musab Hassan Youssef y esta es mi historia. Nací en Cisjordania del río Jordán. Crecí en una familia religiosa islámica, donde mi padre era un líder de la hermandad musulmana. Más tarde se convirtió en líder de Hamás. Y la verdad honesta, fue un muy buen padre. Me amó lo mejor que pudo. Mis padres nos decían que íbamos al cielo. Y los no musulmanes, los judíos, los cristianos, el resto del mundo, si no se convierten al Islam, están condenados al infierno. Cuando era niño, fui testigo de muchas muertes y violencia. No había gobierno, mucho caos y desorden. La gente literalmente se mataba en las calles. Estoy hablando del conflicto interno palestino, donde un padre realmente mataría a su hija, o un hermano mataría a su hermana por honor. Me golpearon en la escuela, en manos del director. Me golpearon en la calle. Me golpearon en manos del imán en la mezquita. No fue fácil para un niño. Donde quiera que fueras, solo tenías que sobrevivir. Siempre estaba corriendo por mi vida. Había una hermandad musulmana y los campamentos de verano en los que participaba iba con mi padre. Y la hermandad musulmana realmente estaba preparando una generación de guerreros. No entendía que eso era preparación para el nacimiento de una milicia. El comienzo de Hamás. Hamás era un movimiento muy secreto, así que mi padre no hablaba de eso ni de su participación con Hamás. Aunque él fue uno de los fundadores de Hamás, Hamás invirtió mucho trabajo en la indoctrinación. Cuando reclutas personas en nombre de la nación y en nombre de Dios, puedes crecer como un incendio forestal. Me involucré porque seguía el ejemplo de mi padre. Mi padre es un líder revolucionario, un líder religioso, y yo quiero ser eso. No quiero ser el seguidor, quería ser el líder. Pensábamos que matar por la causa estaba totalmente justificado. Nos enseñaron que no había civiles israelíes en absoluto, que todos eran soldados. Podían torcer cualquier escritura para servir a sus agendas políticas. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, invirtieron mucho dinero y mucha energía en convertir a los palestinos o a los árabes en Cisjordania y en la Franja de Gaza, en desobedecer a Israel, en estallar en violencia, en lanzar la intifada, limpieza étnica cometida por Hamás. Pensaron que luchar contra Israel desde dentro es mucho más efectivo que luchar contra Israel desde el extranjero. Atentados suicidas, oleadas, ataques con cuchillos y tiroteos masivos comienzan a ocurrir, y es entonces cuando Israel tuvo que tomar medidas extremas y impidió que muchos árabes de Cisjordania cruzaran a Israel porque no sabían quién era un atacante suicida y quién no. Así que escuchamos todas las historias de los luchadores por la libertad, ya sabes, con las armas disparando a los ocupantes, colonizadores. Así que queríamos seguir ese ejemplo, queríamos ser los tipos duros. Y así es como me metí en problemas. Compré armas incluso antes de cumplir 18 años con la intención de formar una célula militar. Israel estaba tras nosotros. En el momento en que conseguimos las armas, todos fuimos arrestados de inmediato. Mi arresto no fue fácil. Desafortunadamente fui golpeado por los soldados israelíes, lo cual es básicamente contrario a la ley israelí. Pero en la guerra hay violaciones, y fui víctima de esa situación. E Israel estaba tan desesperado por conocer a los cerebros de los ataques suicidas con bombas. Tuvieron que ejercer presión física sobre Hamás.
A la militar, uno de los reclutadores de inteligencia israelíes me ofreció trabajar juntos para detener los ataques suicidas por el bien de la humanidad. Y pensé para mí mismo, esta es mi oportunidad. Simplemente diré que sí, y en el momento en que confíen en mí, los voy a destruir. Mi primera intención era ser un doble agente contra Israel, no trabajar para Israel, y pensé que simplemente los destruiría desde dentro. Cuando fui trasladado a la prisión principal donde estaban otros miembros de Hamás, le conté mi historia a Hamás. Les dije que necesitaba apoyo. Acepté trabajar con la inteligencia israelí y quería simplemente matarlos a todos los que pusieron sus manos sobre mí. Esa es mi intención. Ahora, Hamás dijo que no era convincente, así que en lugar de ayudarme, en realidad, ellos comenzaron a interrogarme como sospechoso. Así que les dije, deben estar locos. No traicionaría a mi padre, pero no me creyeron, y durante unos 16 meses en la prisión israelí luché con esto. No me torturaron. Pero fue durante una época en la que torturaban a personas por sospecha de colaborar con Israel. ¿Jamás estaba torturando a personas en la prisión israelí? Sí, era como una pesadilla. Estaban matando a otras personas por ser sospechosos. Pero en mi caso, no me tocaron debido a la reputación de mi padre. Los líderes de Hamás en prisión no eran cualquier tipo de líderes. Eran los principales líderes de Hamás. Conocí a esas personas en persona. Los vi en acción, vi su brutalidad. Y no tenían piedad. No tenían piedad hacia Israel. No tenían piedad hacia los palestinos. Y no tenían piedad sin pruebas. Llegué a la realización, de la manera difícil, que si Hamás lograba destruir a Israel y construir un Estado islámico, su Estado sería un absoluto desperdicio de vidas por algo que solo va a ser feo. Torturaban a la gente. Hacían que la gente creara historias que no eran ciertas. Por lo tanto, muchas personas fueron asesinadas y eran personas inocentes. Esto me hizo plantearme grandes preguntas sobre Hamás, su verdadera naturaleza y su posible futuro. Cuando fui liberado de prisión, pensé para mis adentros. Por un lado, no puedo trabajar para Israel porque no hay nada en común entre ellos y yo. Y no puedo trabajar para Hamás, nunca más. Pero me sorprendió cuando el ala de seguridad de Hamás vino a llamar a mi puerta para dar seguimiento al caso dentro de la prisión. No hay escape de este papel. Y no sabía cómo protegerme. La causa es lo más importante en esa cultura. Hamás eligió su ideología sobre el bienestar y el futuro de toda una generación. Así que mi padre no es diferente. Y de hecho, mi padre fue el primero en traicionarme. Cuando tuvo que elegir entre la causa y su propia carne, su propio hijo eligió la causa. Israel vino a dar seguimiento a mi promesa de detener los ataques suicidas con bombas, y tenía miedo de que realmente fueran a castigarme por tener la intención original de ser un agente doble. Y la respuesta fue, hijo, no tienes que preocuparte por esto. Muchas personas comienzan así con nosotros. Nos odian, es parte de tu cultura, no sabes quiénes somos. Pero ahora necesitas entender que tu vida está en peligro. Dijeron, podemos ayudarte con esto es lo mínimo que podemos hacer. Todo su trabajo era protegerme de Hamás. Así que para mí, como joven, vine de una sociedad de salvajes al servicio de inteligencia más avanzado del mundo. Así que durante aproximadamente 4 a 6 años de una guerra muy seria, pudimos deconstruir la operación de Hamás en toda Cisjordania. El pago para mí fue la protección porque ya no confiaba en Hamás. Ya ni siquiera confiaba en mi padre. Y pude confiar en la inteligencia israelí porque tomaron medidas prácticas de inmediato para darme cobertura, brindándome el conocimiento que necesitaba.
La operación era muy peligrosa y Hamás ya sospechaba de mí. Así que decidí simplemente abandonar el territorio. No podía ir a ningún país árabe y el lugar más seguro era Estados Unidos. Por eso emigré a los Estados Unidos. Pensé que algo podría pasarme y no quería que mi experiencia en el Medio Oriente quedara en el vacío. Así que sentí la necesidad de documentarla y por eso comenzamos a escribir el libro. Pero no quería que mi padre se enterara por los medios o por la televisión. Así que lo llamé. Fue una breve ventana mientras estaba en una prisión israelí. Y le dije la verdad. Fue la conversación más difícil que he tenido, tengo que decirlo. Así que cuando le conté la historia, se quedó en silencio. Rompí el silencio. Le dije, escucha papá, si quieres desheredarme, puedes hacerlo. Sé que esto es muy difícil para ti. Y sé que tienes que proteger a mis hermanos, porque en esa cultura, si yo no estuviera allí y mi padre no me desheredara, otras tribus tienen el derecho de matar a cualquiera de mis hermanos en mi nombre. Así de brutal es esa cultura. No hay misericordia en este caso. Entonces me dijo, esto no es una elección. Esto no es una opción. Dijo, siempre serás mi hijo y siempre te amaré. Y estas fueron sus últimas palabras. 2 días después escuché en los medios que me había desheredado, y esta fue la última conversación que tuve con él. Fue muy difícil al principio. La culpa que vino con ello al involucrar a toda mi familia, manchada por la vergüenza, mientras aún vivían allí. Esta fue la única parte que estaba fuera de mi control, porque yo estaba aquí en los Estados Unidos, y estaba protegido por un nuevo país, por un nuevo sistema, que en realidad validaba lo que hice desde un punto de vista moral. Pero para el resto de mi familia, ellos todavía estaban allí, y tuvieron que lidiar con esto por el resto de sus vidas. Entendí las consecuencias de tal decisión. Era mi responsabilidad moral escribir el libro, y toda mi vida fue sacrificado Todo lo que intentaba hacer era salvar vidas humanas. Todo lo que intentaba hacer es ver una verdad más elevada que el condicionamiento de mi sociedad. La venganza es una parte fundamental de esa cultura. Todo se trata de honor y vergüenza, no se trata de lo correcto e incorrecto. La violencia contra los no musulmanes está arraigada en el Islam, nos guste o no. No queremos que la ideología de Hamás y la ideología de los hermanos musulmanes se extiendan. Tenemos que contrarrestarla. Eso es parte de nuestra responsabilidad moral hacia el mundo, especialmente con nuestros aliados. Israel es un gran aliado. América, como superpotencia, tiene una responsabilidad hacia la seguridad global. Dependemos del resto del mundo, dependemos del Medio Oriente, no solo por la energía, sino que dependemos de la seguridad y la estabilidad de la región. Porque si eso se sale de control, nuestro comercio, nuestro estilo de vida, todo lo que hacemos, se verá comprometido. El hecho de que Hamás use a sus propios hijos como escudos humanos no debería darle a Hamás un pase a más poder, más territorio y más dinero. El objetivo de Hamás va más allá del río y el mar, más allá de cualquier frontera política, más allá de Israel. La aspiración de Hamás es global. Y si Israel no logra destruir a Hamás en Gaza, será el nacimiento de un imperio de salvajes. Y no podemos permitir que esto suceda, porque si Hamás logra poner a Israel de rodillas, muchos otros islamistas podrán hacer lo mismo, y habría muchos de ellos. La hermandad musulmana está aquí, en los Estados Unidos. Vemos a islamistas y comunistas marchando juntos en la misma calle, con un objetivo común. Y su objetivo es la destrucción y la caída de los estadounidenses. Civilización. ¿Cómo podría algún estadounidense no considerar esto como una amenaza inmediata? ¿Es este el momento en que los aliados abandonan a sus amigos? Solo porque tenemos a algunos pro-Palestina enojados que piensan que esto es algo genial, explotando las libertades estadounidenses. Son anti-civilización. Son anti-América. Son anti-libertad.
Si Hamás depusiera sus armas hoy, habría paz. Pero si Israel depusiera sus armas, habría destrucción de la civilización occidental. Por eso hablo tan alto como puedo.